La transexualidad es una situación desconocida para la mayoría. Se identifica como personas transexuales a aquellas que no se identifican con el sexo que les asignaron al nacer. Estos días hemos oído hablar de ella por el suicidio de Alan, el niño catalán que se quitó la vida por la presión social que sufría. En nuestra comunidad existen una veintena de casos y Aragón TV ha estado con algunos de ellos y con sus familiares. Su gran reto, y también el de nuestra sociedad, es que puedan vivir como uno más. Esa es la historia de los pendientes, sí. Los pendientes a nuestros hijos. Un día me dijo, mamá, cuando pides un deseo al soplar las velas de las tartas de cumpleaños, ¿se cumple? Y yo, claro, ya le dije, pues depende del deseo que pidas. Y me dice, es que yo siempre pido ser de mayor un chico y quiero saber si se me va a cumplir. Nunca le llegamos a utilizar, por ejemplo, su nombre femenino porque no le identificaba desde muy pequeñito. Es que con 2 años, él ya cuando empieza a hablar, se habla en masculino de él, todos sus juegos, sus aficiones pues son muy típicas de niño. Hay gente que si ya tiene una educación abierta y es consciente de sí mismo, es cuando los pequeños se atreven a decirlo, ¿no? Pero yo nunca me había planteado que pudiese existir esa opción. Yo siempre me había sentido triste, por decirlo así. Fue con trabajo de la psicóloga cuando yo mismo me atrevía al ver la realidad que existía, ¿no? Que mi vida no era como el sendero que te marcan en la escuela, ¿no? Que hay otras formas de entender al hombre y a la mujer. ¡Entro! Patrick es un niño, pero él es consciente de que él es un niño en una situación de transexualidad, que cuando nació le adjudicaron un sexo que por unos genitales. Realmente, como él no se trataba en femenino, nosotros hicimos un juego que no era un juego, pero dijéramos que sin expresarlo llegamos al acuerdo de no utilizar el género. Realmente nadie la ha identificado nunca como una niña. Entonces es bastante peculiar. Entonces desde muy chiquitín él ha sido un niño más en su grupo, en la familia, y no ha habido ningún tipo de proceso de adaptación como suele ocurrir con otras personas transexuales que viven con la identidad que se les asigna al nacer y tienen que luchar y reivindicar mucho para poder vivir con la identidad que sienten. Para Patrick eso ha sido mucho más naturalizado, más cotidiano. Para que veas la diferencia, este es el cajón de los juguetes de su hermana. Cuando empezó a hablar, ya empezó a decirnos que era un niño. Entonces nos lo decía al principio de manera como corrigiéndonos que nos habíamos equivocado. Por ejemplo, yo qué sé, hija mía, y decía, no soy hija tuya, soy hijo tuyo. Yo qué sé, por la calle le decían, ay, qué niña tan guapa. Niño guapo, no niña guapa. Y luego ya poco a poco cada vez estaba más enfadado y al final, como cuando tenía 3 años o por ahí, ya viendo que todo el mundo le tratábamos como niña, pues sí que a veces se enfadaba bastante. Nosotros veíamos el tema un poco como que sería algo pasajero, no teníamos ni idea de lo que era la transexualidad, yo no había oído, a ver, todo el mundo hemos oído hablar, pero tenía una idea muy equivocada. La gente de nuestro entorno, pues a todo el mundo le hacía mucha gracia que fuera así, porque es que era, hasta la voz la tenía grave para ser una niña, para que nosotros pensábamos que era una niña. Su forma de andar, de moverse, de conducirse, los juguetes que pedía, los juegos a los que quería jugar, con quién se relacionaba, siempre con los niños, nunca jamás con las niñas. Se resignó a que era una niña porque, claro, cada vez que intentaba decir algo le decíamos, no, cariño, es que tú eres una niña, no puedes ser un niño. Hasta que vi un documental en televisión, digamos que en ese momento le puse nombre y me puse manos a la obra, porque entonces empezó mi cabeza a dar vueltas y empecé a ser consciente de que llevaba 9 años él viviendo conforme a lo que no era. Y les enseñé incluso el documental, que me había abierto a mí los ojos. Mi hijo enseguida se identificó. Enseguida dijo, esto es lo que me pasa a mí. Yo soy esto, yo soy un niño transexual.
¡Hacia la altura! ¿Listos? ¡Listos! ¿Listos? ¡Listos! ¡Sit! ¡Hut! El verano les dije a mis entrenadores que el año que viene quería, bueno, me siento hombre, pues jugar en la categoría masculina. Entonces me dijeron que no tenían ni idea qué pasos había que seguir, que no conocían a nadie y que preguntase a la federación. Y así hice y estuve todo el verano esperando respuesta y a eso de octubre creo que fue, me dieron la noticia a los de la federación que podía jugar en la masculina. Al principio me costó mucho que me llamasen Óscar, pero bueno, cuando lo consiguieron ya, y mis abuelos y mis tíos, no sé, en las reuniones familiares, por ejemplo, estos Reyes pasados, el que ya todo el mundo se dirige hacia mí como debe ser, es como decir, bien, no sé, soy yo. El ver que la realidad podía llegar a su casa era algo que les descuadró. Pasaron bastantes meses hasta que, digamos así, lo asumieron. Pero bueno, lo que me dijeron siempre mis padres fue que entender, no lo llegaban a entender del todo, pero que lo que buscaban era mi felicidad. Para mi sorpresa, mi abuelo fue el primero que me empezó a llamar chaval. Hay un disconfort, no sienten el sexo asignado, no se sabe la causa, o sea, esto no tiene pero simplemente pues hoy se considera una variante de género, digamos, variante de la sexualidad. Se han hecho estudios de resonancia magnética donde se ve que hay zonas del cerebro que se expresan más en un sexo u en otro. Entonces, en estas personas transexuales, las imágenes de resonancia de actividad cerebral en esas zonas son más semejantes al sexo que ellos sienten que al sexo biológico. Pues Patrick lleva tratamiento hormonal desde hace 1 año y medio. Entonces, a ver, el camino que le queda lo tendrá que ir decidiendo él. Las personas transexuales, no todas las personas transexuales, se someten a tratamientos médicos, ni tan siquiera hay personas que yo conozco niños que no quieren bloquear su pubertad, no les importa. Patrick podría ser exactamente, sin tener ningún tipo de problema, un niño con pecho, un niño con menstruación, no habría ningún problema, seguiría siendo la misma persona. Entonces lo decidirá él. De momento ha decidido que se le bloquee la pubertad y seguramente se someta a un tratamiento de testosterona para que se le desarrollen unos caracteres secundarios que le permitan ir por el mundo sin que todo el mundo esté cuestionando su identidad. Él quiere que los demás lo perciban como un niño. Hasta ahora no hay ningún problema porque su cuerpo no ha cambiado todavía. Tiene 11 años pero no ha entrado en la pubertad y bueno, entonces de momento tiene un cuerpo que es como el de cualquier otro niño perfectamente, pero él tiene pánico a que se empiece a desarrollar su cuerpo y a tener unos caracteres secundarios que no desea, porque no son con los que él se identifica, y entonces quiere que esa pubertad se le frene. Que ahora mi hijo en febrero tiene la próxima consulta con endocrinología y vamos, yo estoy segura de que va a tener sus bloqueadores sin ningún problema. A ver, psicológicamente, no sé, el ser yo mismo, el ser feliz, pues es el gran cambio que siento, ¿no? El estar todo el día triste sin saber por qué era y decidir dar el paso social, hacerme ver como yo mismo me sentía, pues es como que ya te alegra todos los males, ¿no? Y luego, pues físicamente, como si fuese una adolescencia masculina, ¿no? Pues un cambio de la voz, cambio de la musculatura, de la distribución de la grasa, el vello, que tienes más, pues no sé. El primer abordaje de tratamiento hormonal suele ser intentar inhibir esa pubertad que estaba en curso, en el sentido biológico en el que el niño rechaza. Entonces se utilizan un tratamiento que son análogos de LHRH, análogos de gonadotropinas, que lo que hacen es precisamente bloquear las hormonas hipofisarias
que ponen en marcha todos los cambios biológicos. A ver, Patrick tiene nombre cambiado, tiene en su DNI, Patrick se llama Patrick en el DNI también a nivel registral. Fue el segundo caso, me parece, de menor en Aragón, yo creo que fue en julio, que nos dieron el autofirme de cambio de nombre. No tiene cambiado el sexo en el registro civil. La ley de aquí de Aragón te dice que tienes que pasar 2 años desde que te empiezas a hormonar hasta que te dejan el cambio registro civil. Legislativamente estas personas no existen, o sea, los menores, uno no es transexual hasta que no es mayor de edad en este país, a ojos de la ley. Y entonces estos niños no los ampara nadie, viven un desamparo legal total. En general, yo creo que hemos mejorado mucho en tolerancia. Es bueno seguir trabajando, seguir conociendo este tipo de variantes de la sexualidad humana, pero yo creo que como sociedad, en ese sentido, hemos mejorado mucho si echamos la vista décadas atrás. Y no es que sean más maduros, ni más valientes, ni más luchadores, simplemente es que se deben quedar atónitos cuando ven que los demás no los reconocemos. Entonces tienen que decirlo, y en cuanto empiezan a hablar, todo el mundo a esa edad es consciente de cuál es su identidad sexual. A mí la fuerza que me ha llevado para adelante es el ser feliz, ¿no? El ver que se puede ser uno mismo.